amigos y amigas, un placer estar de nuevo con ustedes en una emisión más del programa Mauricio Funes Sin Censura, a través del 100.9 FM del dial en Radio La Chévere, y aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras patrias, no solo en radio online, sino que también mediante nuestro canal de YouTube, Mauricio Funes Sin Censura, y quienes sintonizan también Órbita TV a través de la plataforma digital de la página. La confrontación política, yo diría que ha tenido un pequeño respiro con los días de estas vacaciones agostinas que justamente concluyen este jueves. Mañana la mayoría de empresas del sector privado vuelven al trabajo y entiendo que el gobierno también lo hará. En el programa anterior reflexioné sobre una teoría que está en boga en buena parte de los países de la región latinoamericana, incluyendo por supuesto el nuestro. Es una especie, yo diría, de apuesta conspirativa de las derechas latinoamericanas, o al menos de un sector de estas, el más conservador y retrógrado, que busca hacerse de nuevo con el poder del Estado a como dé lugar, a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia. Yo no niego que en algunos países más desarrollados de la región, como por ejemplo Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia o incluso las hermanas repúblicas de Guatemala y Honduras, no niego que haya un movimiento ciudadano creciente que ha venido presionando por una mayor transparencia en el manejo del gasto público y que ha levantado la bandera de la anticorrupción para movilizarse. El caso revelador, por ejemplo, es el de Brasil, donde una fuerza ciudadana organizada ha pedido al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que investigue y que sancione la forma como grandes empresas dedicadas al rubro de la construcción han venido utilizando por años el aparato de Estado para beneficiarse de contratos millonarios con la empresa estatal Petrobras. Beneficios que abarcaron a una parte de la clase política brasileña, especialmente de congresistas y senadores de todos los signos ideológicos, tanto de izquierda como de derecha, tanto del centro como de la izquierda moderada y de la derecha moderada. Pese a todo el escándalo, al que por supuesto la prensa brasileña ha contribuido a magnificar, y me refiero a la prensa controlada por la derecha, incluyendo la prensa de derecha de nuestro país. Pese a todo este escándalo, las instituciones en Brasil, como en muchos otros países donde ocurren estas denuncias, están funcionando. Volvamos al ejemplo de Brasil. Ahí el caso del desvío de fondos de la empresa estatal Petrobras para el enriquecimiento tanto de funcionarios del gobierno como de empresarios, entre ellos propietarios de las más grandes empresas constructoras brasileñas o su staff de ejecutivos. Todos ellos están siendo investigados en forma profesional, independiente. Una buena parte de los implicados han sido detenidos. La mayoría de ellos guardan prisión en cárceles comunes. Ahí no gozan del privilegio del arresto domiciliar, como ocurre acá, por ejemplo, con el expresidente Flores. Incluso en Brasil, ya las primeras sentencias de varios años de cárcel para políticos y empresarios comienzan a darse. Yo diría que entonces en ese país se está haciendo justicia, por mucho que diga lo contrario la derecha, no solo brasileña, latinoamericana, sino que también la derecha salvadoreña. Allá el aparato judicial no es, como decía años atrás nuestro obispo mártir, el Beato Romero, una serpiente que solo muerde al descalzo. Están cayendo todos los implicados de una operación fraudulenta, tanto del sector público como del sector privado. Están cayendo todos los funcionarios de diferente nivel involucrados en esta operación, como también altos ejecutivos y hasta millonarios propietarios de las más grandes empresas constructoras del país. Es decir, ahí no hay corona que impida ser juzgados, ser procesados e ir a la cárcel. Esto ha puesto al descubierto una manera de ejercer el poder que no es exclusivo de quienes están gobernando en estos momentos el hermano país de Brasil. El hecho entonces que el destape institucional haya ocurrido
en un gobierno de izquierda como es el gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores de Brasil, no significa tampoco que en gobiernos anteriores, bajo control de la derecha brasileña, las cosas hayan sido diferentes. Estas son operaciones que tienen larga data y que no es de ahora. Si las instituciones entonces funcionan al punto que el caso ha sido destapado, investigado y está siendo sancionado, me pregunto a qué viene la demanda de dimisión de la presidenta Rousseff que están impulsando algunos sectores más conservadores de la derecha brasileña en abierta complicidad con grandes medios de comunicación de ese país, sobre todo escritos. Y hago mención de un caso que cualquiera de ustedes que me escucha hoy podría decir, pues este es un caso ajeno a nuestro país, que está ocurriendo a miles de kilómetros del nuestro. Y entonces, ¿a qué viene detenerse en él? Lo hago porque sirve de ejemplo, casi de muestra de laboratorio, del poder desestabilizador que aún conservan sectores oligárquicos del continente que no funcionan solos ni tampoco en forma aislada. Lo que está ocurriendo en Brasil no está aislado de lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo que ha ocurrido en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, en Chile o incluso más cerca acá en Guatemala y en Honduras. Por supuesto que en el caso de El Salvador no tenemos casos de corrupción tan dramáticos y escandalosos como lo ocurrido en Brasil con la firma Petrobras, especialmente por la cantidad de dinero en juego. Quizás yo diría que a lo sumo o a lo mejor la privatización de la banca pudiera haber reunido similar cantidad de dinero que ha sido desviado de la petrolera estatal, o bien si juntamos todo el saqueo que ha hecho la derecha oligárquica en nuestro país de los bienes públicos por décadas, quizás entonces pudiera llegar a hablarse de las cifras multimillonarias que se han movido en esta operación, que ha sido bautizada por la prensa brasileña como Lava Jato. Lo que sí es comparable, y por eso es que me quiero detener en este caso, es el mecanismo utilizado por medio del cual dineros públicos van a parar a bolsillos privados, valiéndose del control que algunos sectores políticos y empresariales tienen de las instituciones. E insisto en lo de empresariales porque no se trata únicamente de una corrupción donde los corruptos provienen nada más del sector público o están vinculados a los partidos políticos. También provienen de sectores empresariales que son los corruptores. Es este mecanismo que mi gobierno intentó exponer y lo denunciamos públicamente, y por el cual fueron abiertas investigaciones profesionales e independientes en la Fiscalía General de la República, que en su momento y todavía hoy en día la derecha, particularmente Arena y la ANEP, ha calificado de operaciones de acoso o de persecución política. Resta que se abran todavía algunos expedientes en los que, según nuestras propias investigaciones que se realizaron bajo la Secretaría de Asuntos Estratégicos, particularmente la Subsecretaría de Transparencia, hoy convertida en Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, según estas investigaciones, podrían haber implicados otros funcionarios de administraciones anteriores en contubernio con empresarios o ejecutivos de importantes empresas, tanto nacionales como extranjeras. Ahí están los expedientes colocados como avisos en la Fiscalía General de la República para que el Ministerio Público investigue. Ahora, justamente por esta denuncia que se hizo en tiempos de mi gobierno, denuncia contra administraciones del Partido Arena, que era el partido responsable del manejo de la cosa pública en años anteriores, es que ahora se ha lanzado una campaña de acoso político intenso contra funcionarios, no solo de mi administración, por lo tanto algunos de ellos ya exfuncionarios, sino que también funcionarios actuales o bien dirigentes del FMLN.
Precisamente porque al perder las elecciones presidenciales en el 2009 y luego en el 2014, esta derecha oligárquica perdió el control de las instituciones que venía usufructuando. Y precisamente por esta pérdida de ese control es que ahora desesperadamente esta derecha está haciendo todo lo necesario para recuperar este poder en las elecciones presidenciales del 2019, de tal manera de seguir utilizando estas instituciones que antes controlaba, ahora seguirlas utilizando a su antojo y para beneficio propio. Bajo este espíritu es que, en mi opinión, se ubica esto que se ha dado en llamar un plan desestabilizador de la derecha oligárquica en nuestro país, similar al que está siendo aplicado en otros países de la región, como el caso de Brasil. No estoy negando con esta afirmación, amigos y amigas que me escuchan esta tarde, la existencia de problemas serios y complejos, tanto en el plano económico como en el plano social y político. Problemas que el gobierno está en la obligación de enfrentar y resolver. No lo estoy negando. Es evidente que hay un problema de violencia social provocado especialmente por el accionar criminal de las pandillas. Es evidente que además hay un problema fiscal donde los recursos son escasos por parte del Estado frente a necesidades crecientes que hay que atender. Sin embargo, estos problemas no son de ahora. Se vienen acumulando desde décadas atrás y no son de una magnitud tal como para hablar o como para asegurar que el Estado no pueda enfrentarlos o esté haciendo muy poco para solucionarlos. Esa tesis que se la ha escuchado a algunos, especialmente en la derecha, que habla de un Estado fallido, es decir, de un gobierno que ha sido rebasado en sus capacidades por la delincuencia o por la crisis económica, una tesis que viene repitiendo Arena, sus satélites empresariales como la ANEP, FUSADES y la FUNDE, para dar la impresión de que se requiere de un equipo diferente de gobierno al actual, que sí le va a hacer frente a la situación. Esa tesis, en mi opinión, está siendo utilizada en forma conveniente desde el punto de vista político. Por eso es que hacía referencia al caso brasileño, y por eso es que les decía, aunque parezca que es un caso que ocurre en otras latitudes y no tiene nada que ver con nosotros, pero a mí no me parece mera coincidencia histórica el pedido de renuncia que está siendo impulsado por la derecha brasileña a través de algunas organizaciones aparentemente independientes de la sociedad civil, un pedido que se le está haciendo a la presidenta Rousseff cuando ni siquiera ha cumplido un año en el ejercicio del poder. No hay entonces diferencia entre esta solicitud que se escucha allá por aquellas latitudes en el sur del continente con el ataque permanente que acá en nuestro país la derecha oligárquica mantiene contra el presidente Sánchez Serén, su gobierno y contra el FMLN. Ya en el programa anterior hablé de algo así como una receta comprimida que un politólogo estadounidense de derecha, de apellido Sharp, Gene Sharp, ha elaborado para desarrollar en países de América Latina una suerte de desestabilización y procesos de ingobernabilidad que desencadenen la caída del gobierno en turno, sin necesidad, oígase bien, de recurrir a golpes de Estado tradicional como en el pasado. Es decir, sin necesidad de recurrir a la violencia de las armas, sin necesidad de recurrir a la institución armada. Además, el gobierno bajo ataque no tiene que ser un gobierno radical de izquierda para ser desestabilizado y votado. No tiene que ser un gobierno como el de Maduro en Venezuela o el del presidente Castro en Cuba. Gobiernos moderados, de izquierda moderada, aliados de los Estados Unidos, como fue el gobierno del expresidente Lula y como es ahora el gobierno del presidente Dilma Rousseff en Brasil, también pueden ser objeto de este tipo de ataque y hostigamiento. Y aquí lo importante para ser desestabilizado es que sea un gobierno ajeno y contrario al proyecto oligárquico, es decir, un gobierno
cuyas acciones, cuyas decisiones pongan en riesgo los intereses y la perpetuación del poder del proyecto oligárquico. El FMLN, desde que llega al Ejecutivo en el 2009, ya demostró que no es una fuerza política que ponga en riesgo o en aprietos los intereses de Estados Unidos en la región. Ni siquiera el gobierno del presidente Sánchez Serén, más cercano al gobierno de Maduro en Venezuela o más cercano al gobierno del presidente Ortega en Nicaragua, que lo que fue mi gobierno, ni siquiera este gobierno representa una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos. Los únicos que se sienten amenazados son los intereses oligárquicos que gobernaron el país en décadas pasadas. Por eso es que esta estrategia de desestabilización y de ingobernabilidad o de provocar la ingobernabilidad se viene aplicando desde el 2009 por la derecha y hoy se ha intensificado luego del segundo revés electoral sufrido en el 2014. Siguiendo este esquema desestabilizador propuesto por este politólogo estadounidense, el señor Sharp, lo primero que habría que hacer es generar la idea de que el gobierno es incapaz de resolver los problemas de nuestro país, de modo de hacer surgir un sentimiento de insatisfacción generalizada en buena parte de la población. Ahí es donde juegan un papel de primer orden las coberturas noticiosas y las páginas editoriales y los artículos de opinión de los principales medios de comunicación controlados por la derecha. No es que se quiera hacer a los medios de comunicación responsables de los problemas del país, como se ha dicho. Algunos directores, dueños de medios, incluso periodistas, sobre todo escritos, dicen que el gobierno les acusa de ser los responsables de los problemas del país, como que si estos problemas fueran provocados por la cobertura noticiosa. No es eso. La crítica va en el sentido de que su rol en estas circunstancias es la de crear un estado de opinión favorable al ataque de la oposición, sobre todo de la oposición empresarial. Con su cobertura informativa, en la que destacan hechos de violencia, ataques a la policía por pandilleros, asesinato de motoristas del transporte público de pasajeros, dando la sensación de que el país se encuentra en plena crisis. O bien, noticias sobre escasez de medicamentos en algunos hospitales públicos, o el aumento del precio del frijol como resultado de la sequía, o bien la baja producción de alimentos también provocado por la sequía. Todo esto crea un clima de malestar generalizado que se alimenta o se refuerza con la promoción de intrigas políticas o las denuncias sobre supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios de este gobierno o del anterior. De ahí, óigase bien, de ahí el énfasis que pone la prensa de derecha, sobre todo la prensa escrita, sobre el caso del Chaparral o sobre un proyecto que comenzó en mi gobierno y que aún no ha concluido, de expansión de la capacidad generadora de la central hidroeléctrica 5 de noviembre. En ambos proyectos, los medios de prensa destacan la participación de empresas que aparecen mencionadas en Brasil en el escándalo protagonizado por Petrobras. Hasta la fecha, ninguna investigación de la Fiscalía en el país ha determinado que tanto en la cancelación del contrato en la construcción de la presa El Chaparral que hizo mi gobierno a la empresa italiana Astaldi, o en la contratación de la empresa brasileña Queiroz Galbao para la expansión de la represa 5 de noviembre, hasta ahora ninguna investigación ha establecido que se haya cometido alguna irregularidad que sea identificada como acto de corrupción del gobierno anterior o de este gobierno. Los medios de comunicación de derecha han atacado ambos proyectos bajo el argumento que no se sostiene, que se trata de proyectos impulsados en el que figuran empresas brasileñas que están siendo investigadas en Brasil por el escándalo de los Petrobras, sin que haya hasta ahora ningún juicio condenatorio, tanto civil como penal, de estas empresas allá en Brasil. Se mencionan 3 empresas: Intertecne, una firma para el diseño de la obra
que fue contratada 2 veces, una durante el gobierno del presidente Saca y la segunda vez en mi gobierno por la Junta Directiva de CEL. Se menciona la empresa Queiroz Galbao, que ha sido contratada para la ampliación de la 5 de noviembre, un proyecto que todavía está en desarrollo, y se menciona la empresa Odebrecht, que nunca fue contratada, que participó nada más en un proceso de precalificación para continuar con la construcción del Chaparral, pero que no recibió dinero alguno de parte del gobierno anterior ni de la CEL, porque nunca firmó un contrato. Ninguna de estas empresas que han sido mencionadas allá en Brasil ha sido hasta ahora condenadas en un juicio civil o penal. Por lo tanto, acá únicamente se les mencionan que están siendo investigadas y de ahí se quiere hacer entender que entonces hay también actos de corrupción acá en El Salvador, así como presumiblemente los ha habido allá en Brasil. Aquí el propósito no es generar una información apegada a la verdad. Aquí el objetivo claro es crear la imagen ante la opinión pública que este gobierno o el anterior son gobiernos incapaces y corruptos que deben ser reemplazados por un equipo de gobierno más honesto, competente y por ende le hace bien que goce del beneplácito, del apoyo de la derecha empresarial oligárquica. Una crítica de este tipo a exigir la destitución del mandatario, no hay mucho trecho que recorrer. Son los pasos o etapas planteados por el politólogo estadounidense que ha recomendado este mismo plan desestabilizador en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y más recientemente Brasil. Primero, crear un clima de malestar e insatisfacción generalizada acompañada de denuncias de corrupción e intrigas políticas. Y aquí para este propósito se han articulado desde la Asamblea Legislativa por la fracción de Arena una serie de denuncias para que se investiguen proyectos impulsados por el gobierno anterior sin que hasta el momento, insisto, sin que hasta el momento se haya podido aportar una tan sola prueba de corrupción que justifique estas investigaciones y que respalden dichas denuncias. Segundo paso, acusar al gobierno de totalitario y de atentar contra las libertades fundamentales como la libertad de expresión. Y esto se ha hecho justamente con el presidente Sánchez Serén, a quien los medios han acusado de atacar injustificadamente a la prensa solo porque el mandatario ha expresado su malestar y su contrariedad por la forma como los medios de comunicación en nuestro país dan a conocer sus noticias, sobre todo las relacionadas con hechos de violencia. Tercero, o tercera etapa, promoción de luchas y protestas callejeras acompañadas de presiones sociales de carácter reivindicativo. Y aquí, como ejemplo, está el caso de las luchas callejeras de vendedoras ambulantes por su reubicación, o de los veteranos de guerra que demandan el pago de indemnizaciones y pensiones vitalicias por los años del conflicto, o la manifestación que Arena estaba padrinando de parte de algunos efectivos de la Fuerza Armada, quienes exigían recibir igual compensación salarial que la que están recibiendo en estos momentos los policías. Cuarta etapa, la creación de un clima de ingobernabilidad. Desde la Asamblea Legislativa, la fracción de Arena intenta construir alianzas con otros partidos políticos de derecha para frenar las carretas al gobierno y evitar que el gobierno funcione en forma óptima. Y de esa manera no contar con los recursos necesarios para poder funcionar. Es el caso también, por ejemplo, de algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional que han frenado la entrada de recursos importantes para que el gobierno pueda funcionar, tanto el aparato administrativo del gobierno como para que el gobierno pueda funcionar y cumplir con algunas ofertas electorales, particularmente con los programas sociales. Ahí a la vista está la admisión de una demanda de inconstitucionalidad contra el proceso en virtud del cual se aprobó la emisión de $900 millones en bono. Al haber admitido este recurso y estar por dictar sentencia, que lo más probable es que sea en el sentido de declarar inconstitucional este proceso, el gobierno no contará con $900 millones que necesitaba para cerrar el ejercicio fiscal de este año y para financiar importantes programas sociales como también programas de seguridad ciudadana. Y por último,
Quinta etapa, según Sharp, según este politólogo estadounidense, pedir la renuncia del presidente por incapaz o porque no puede gobernar dada su precaria salud. No sería extraño, y fíjense el día que lo estoy diciendo, no sería extraño que este haya sido el propósito de hacer de la salida del presidente Sánchez Serén a Cuba para tratar problemas relacionados con su salud un tema de debate nacional, bajo el argumento de que el presidente abandona el barco cuando éste más lo necesita o cuando se está hundiendo. Yo estoy de acuerdo que la semana pasada el país entero vivió una situación de emergencia que demandaba la presencia del gobernante. Pero no podemos pasar por alto que si el presidente de la República sufre un quebranto de salud que le obliga a salir del país para continuar con su tratamiento médico, no puede interpretarse esa salida repentina y por algunos días, puesto que ya el 9 de agosto está de regreso, como un abandono de sus funciones constitucionales, abandono que ameritaría iniciar un proceso que llevaría finalmente a su deposición como gobernante. Esto lo intentó promover ya Arena allá en febrero del 2014, cuando yo, siendo presidente de la República, sufrí un accidente de cadera provocado por una enfermedad crónica que no había sido detectada en forma oportuna. No solo construyeron una historia falsa y difamatoria relacionada con un accidente de vehículo ocurrido horas antes en las inmediaciones de la residencia presidencial, accidente con el que nunca tuve nada que ver, sino que además argumentaron que como resultado de la intervención jurídica, como resultado de la intervención quirúrgica a que fui sometido, carecía entonces de la capacidad y de las facultades necesarias para seguir gobernando. Insisto, no sería remoto que algo similar esté tramando la dirigencia arenera, la que, saltándose todos los protocolos, hoy ha venido a solicitar una reunión repentina con el vicepresidente Óscar Ortiz, en tanto presidente en funciones, siendo que el vicepresidente Ortiz ha quedado únicamente como encargado del despacho presidencial, en ningún momento como presidente provisional. Esa figura no existe. Cuando se ausenta, por las razones que fuese, el presidente de la República del país, el vicepresidente en ese orden y luego los designados presidenciales quedan como encargados del despacho, nunca como presidentes provisionales. El presidente Sánchez Serén, aún en Cuba y fuera de Cuba, sigue siendo presidente de la República con todas sus facultades constitucionales. Por lo tanto, una reunión con el vicepresidente Ortiz, en tanto, dicen ellos, presidente en funciones, no tiene otro propósito más que contribuir a desestabilizar a este gobierno. Vamos a un corte y regreso con sus llamadas y participaciones a través del WhatsApp. Recuerde, mi número es el 6008-8057. Mi cuenta en redes sociales, en Twitter es @FunesCartagena, en Facebook Mauricio Funes Sin Censura, también en mi canal de YouTube Mauricio Funes Sin Censura, o puede escribir a mi página web www.mauriciofunes.org. Llámenos también aquí a cabina al 2260-2112, que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del grupo Sanix. Ya volvemos.
varios correos que están llegando a mis redes sociales y por supuesto también los habituales comentarios que llegan a mi cuenta de WhatsApp. Buenas noches, presidente. Esta es la gran cadena del cambio de toda la zona norte de Canal 50 de Apopa. Ya somos 3.000 televidentes de 5 municipios de la zona norte. Canal 50 y el presidente Funes, la amalgama perfecta en la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Mil gracias, dice, por dejarnos ser parte de su staff. Aún no tenemos video, pero sí lo tenemos en audio. No permitamos el boicot. Quiero aclarar porque estoy recibiendo varios mensajes, especialmente en YouTube, diciendo que tengo la impresión, dice por ejemplo Herbert Calderón, de que están boicoteando su programa. Me cuesta la recepción. ¿Qué está pasando con la señal? Dice Carlos Roque. Armando Arias dice, Canal 50 no tiene, de Apopa no tiene señal, que es lo que nos estaba diciendo justamente don Carlos Calderón, el gerente del canal. Estamos teniendo algunos problemas técnicos para subir la señal a YouTube, pero nada más. Son problemas técnicos para subir la señal en video. La radio se está escuchando sin problema y aquellos que me están escuchando fuera del territorio nacional pueden sintonizar la radio a través de internet. Ahí no hay ninguna dificultad. Pronto vamos a resolver los problemas técnicos y el programa estará, como habitualmente lo ha estado siempre, el video estará al aire. Adelante, tenemos una llamada desde San Miguel. ¿Le escuchamos? Buenas tardes, señores presidentes. Solamente quería hacer una aclaración y una pregunta. La pregunta es la siguiente, y del préstamo que se iba a hacer, que de esos bonos de 900 millones, estaba también contemplado lo que es la mejora del bypass en San Miguel. Esa es la pregunta. Y la aclaración es, ¿cómo son los medios de corruptos que, a pesar de que hay delincuencia, como en todo Centroamérica hay, aquí en San Miguel, ahorita van a abrir y aperturar el 15 de marzo, perdón, el 14 de marzo va a aperturar un Walmart? ¿Cómo es eso? Que me expliquen. Gracias. Buenas 14 tardes. de marzo próximo, me imagino, ¿verdad? Bueno, se refiere al 14 de marzo próximo. Bueno, la verdad que quiero hacerle dos aclaraciones. Lo que está siendo cuestionado por este recurso que se presentó ante la Sala de lo Constitucional y que fue admitido por la honorable Sala es el proceso a partir del cual se aprobó la emisión de 900 millones de dólares. Para su aprobación, si usted recordará, primera consulta y no se lograron los 56 votos, faltó uno. Quienes cuestionan este procedimiento sostienen que debió de haberse enviado al archivo el proyecto y solo conocerse 6 meses después. Lo que hizo en ese momento la presidencia y la Asamblea Legislativa es retener el proyecto, no enviarlo al archivo ni al estudio. La comisión lo volvió nuevamente a someter a consideración cuando llamaron a todos los diputados y ahí sí alcanzaron el voto 56 con el suplente de la diputada Salgado de San Miguel. Ese proceso, que en mi opinión es un proceso legal, puesto que ha habido otras votaciones de 56 o incluso de 43 donde han participado suplentes y nunca han sido cuestionadas jurídicamente, ni se ha dicho que se ha cometido alguna inconstitucionalidad. Ese proceso, en mi opinión, es legal, pero eso en todo caso lo decide la Sala. Ahora, el préstamo al que usted se refiere, a partir del cual se va a construir el bypass de San Miguel, ese préstamo no está siendo cuestionado, de tal manera que entiendo que continúa con el proceso para el desembolso de los recursos necesarios para la construcción del bypass de San Miguel. A ver, tenemos también más comentarios que llegan a nuestro canal de YouTube. Buenas tardes, Mauricio. Roberto me escribe, gracias por su programa, muy educativo. Adelante, le saludo desde Los Ángeles. Por favor, dice Joaquín Turcio, suban su entrevista esta misma noche para poder verla completa, ya que en YouTube se ha experimentado mala señal. Saludos, con mucho gusto. Estamos resolviendo los problemas técnicos, pero en el transcurso de la noche usted va a poder ver la entrevista en forma completa. Celestino Vanegas escribe, mientras Arena SADCB, como lo llamó Will Salgado, mientras ellos tengan mucho poder político y económico, todo el país y las instituciones estarán plagadas y corruptas. La gente decide, pero a veces no bien. Bueno, otra llamada. Esta es desde Santa Rosa de Lima. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Adelante. Sí, quería dar mi participación.
Doña Doris Alicia. ¿Aló? Desde Santa Rosa de Lima. Hoy sí le escuchamos. Sí, bien. Santa Rosa de Lima. Mi nombre es Doris Alicia Contreras. ¿Cómo no? Solamente quería preguntar, ¿aló? Sí, le escuchamos. Solamente le quería preguntar. Para quienes nos llaman, no esperen escucharse ustedes a través del auricular de su teléfono. Nosotros sí la estamos escuchando. Así que siempre se mantienen con nosotros. Vamos a ver. Aquí me escriben una serie de comentarios. Escribe Ernesto. Dice, me gustaría saber qué opinión le merece los comentarios que ha realizado el señor diputado Norman Quijano relacionado con el viaje que tuvo que realizar nuestro presidente a Cuba por motivos de salud. Según el diputado Quijano, el presidente anda vacacionando. Bueno, ya adelanté opinión el programa del jueves anterior y lo he reiterado en esta ocasión. La misma Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia informó oportunamente que el presidente tenía que salir de viaje para asuntos de su tratamiento habitual. El que sea un tratamiento rutinario no significa que no sea un tratamiento que haya que hacerse en tiempo. Entiendo que el presidente padece de una enfermedad que le obliga a tratarse fuera del país, especialmente en un hospital de La Habana, en Cuba. Y si tenía ya programado un tratamiento rutinario, y lo de rutinario significa un tratamiento que ya está dentro de la rutina habitual el realizarlo, eso no significa que con ello estaba abandonando el país. Ya lo he dicho. No solo el presidente tiene permiso para salir del país concedido por la Asamblea Legislativa, sino que además constitucionalmente él puede tratarse un problema de salud o asistir a compromisos afuera, y para ello hay una sucesión presidencial, es decir, hay quienes se quedan encargados del despacho en su ausencia por los días que sea necesario. Primero el vicepresidente y luego el primero y segundo designado. Argumentar que por esa razón el presidente está abandonando el barco o dejando el barco solo en momentos de crisis me parece un desatino completo. ¿Tenemos otra llamada? Adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas tardes, o buenas noches, presidente Mauricio Funes. Buenas noches, díganos. Desde San Francisco, California. Quisiera lanzar un saludo a este pueblo salvadoreño que supo responder de una forma heroica y valiente al no permitir de que el sabotaje y el terror impuesto por Arena y las pandillas fueran y salieran de mil maneras a acudir a sus puestos de trabajo. Es un pueblo que sigue dando muestras de extraordinaria valentía, y desde aquí de San Francisco, California, me siento muy orgulloso de nuestro pueblo. Y un saludo a las fuerzas de seguridad, un saludo al gobierno salvadoreño, principalmente a Salvador Sánchez Serén, al ministro Benito Lara, y tenemos todos los salvadoreños siempre estar unidos para poder enfrentar a esta pandilla de areneros y a las pandillas de los delincuentes. Muchas gracias. Cómo no, gracias a usted por expresarnos. Aquí Vanessa Nolasco nos recuerda algo interesante. Hay que saber muy bien que saliendo el presidente, el vicepresidente toma el lugar de él. Y él es el que lo representa. El país nunca ha estado solo. Aclaró también, contribuyendo a este comentario que envía Vanessa Nolasco, y es que cuando sale el presidente de la República, se firma un decreto ejecutivo en virtud del cual el vicepresidente, o en ausencia de este, el primer o el segundo designado a la presidencia de la República elegido por la Asamblea Legislativa, quedan como encargados del despacho, no como presidentes provisionales. Las funciones del presidente las sigue teniendo el presidente aun cuando se encuentre fuera de fuera del país, ya sea en un tratamiento de salud, como es el caso del presidente Sánchez Serén, o en una misión oficial. También Vanessa Nolasco dice, hay que recordar también de que el presidente Francisco Flores, cuando fue el terremoto, se fue a Nicaragua a cazar patos un día de campo y nadie dijo absolutamente nada. Bueno, vamos a ver, continuemos leyendo los comentarios que llegan a mi WhatsApp. Dice,
Estamos transmitiendo, dice, su programa, muchos saludos, en radio mipaisito.com para todos los salvadoreños en el exterior. Bueno, muchas gracias a los colegas del sitio web mipaisito.com por hacer la retransmisión de este programa. Saludos, gracias por sacar la verdad sobre los corruptos de Arena, son el peor mal de este país. Sin duda ellos tienen participación en la desestabilización del país. Otro comentario: el pueblo sabe quién está detrás de todos estos crímenes, presidente. Y si no, mire quién estaba agitando a los vendedores de la feria para hacer quedar mal al alcalde Nayib Bukele de San Salvador. Ya no nos pueden dar atol con el dedo. Los areneros les debería de dar pena. Muchas gracias, presidente, por leer mi mensaje. Con todo gusto. Víctor Salinas. Buenas noches, señor presidente. Pienso que con una ayudita de la Sala de lo Constitucional, tranquilamente los grupos oligárquicos de este país, por medio de su títere Arena, pueden hacer algún subterfugio que permita remover a nuestro presidente. Es increíble la insensibilidad del señor Velado, sirviente de la familia Poma, pero así son las derechas, no solo en El Salvador, sino en toda nuestra América Latina. Víctor Salinas mandó este mensaje. Adelante, tenemos otra llamada. Gracias, muy buenas noches, presidente Funes. Un saludo para usted y para toda la noble audiencia de Radio La Cheve en El Salvador y en el mundo. Lo que usted apuntaba con respecto de lo amenazado que se siente Arena, esos son los casos del reclamo de su propia conciencia. Como se ha apuntado en otras veces aquí mismo, a Arena lo que le hace falta es que el mejor aliado para hacer sus mejores negocios es el gobierno. De otro modo no demuestran una verdadera capacidad de manejo empresarial. Esa cosa que están hablando, que bien dice la enseñanza, si tienes techo de vidrio, ¿por qué tiras piedras al techo de tu vecino? Que su techo es acerado. Con esta cosa de la Comisión Internacional para detener la corrupción. Pero es que, ¿con qué creen que se están tapando ante tantos hechos de fechorías que han cometido? Aquí lo hemos dicho, tanto hostigamiento constante, persistente, que eso lo vuelve macabro, horroroso, tenebroso y escabroso. Y por eso la gente que ha participado ahora, bien tiene la marca, bien identifica la señal, bien reconoce de dónde vienen esas líneas de acción. Así que muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias por sus comentarios. Estoy leyendo aquí algunos comentarios que no vale la pena leerlos por... primero, porque son intrascendentes. Segundo, porque insultan la inteligencia. Y tercero, se expresan de una manera poco adecuada en contra de la figura del presidente de la República, de su partido, el FMLN, y prefiero, la verdad, no leer insultos. En este espacio no ejercemos censura de ninguna naturaleza, pero tampoco podemos abrir el espacio para leer insultos. Podemos tener un debate de altura, pueden expresar sus ideas contrarias a las mías o contrarias a la de cualquier partido político, pero tenemos que respetarnos. Señor presidente, Samuel Rivera, ¿por qué sacan raja política los diputados de Arena poniendo en mal al gobierno si ellos tienen la mayoría y tienen iniciativa de ley? ¿Por qué no aprueban leyes duras en favor del pueblo? ¿Por qué será? Saludos desde Jiquilisco. Atentamente, Samuel Rivera. Otro comentario. Lastimosamente el órgano judicial es muy corrupto. Los jueces y fiscales cobran cantidad de dinero a los delincuentes. Para ellos son las extorsiones. El comité, dice este otro mensaje, pro beneficio de la gente del Chaparral, lo que pide es que el Chaparral no se politice, sino que se haga para que la mano de obra de los que ya trabajamos y la nueva gente que tenemos pueda trabajar. Apoyamos al presidente de CEL, al arquitecto David López, por el reinicio del Chaparral y lo actuado por don Leo Zamor. Bueno, me alegra mucho escuchar su programa, estimado Mauricio. Gracias por instruirnos en estos temas actuales. Saludos atentamente, Balmore Robles, desde San Miguel. Otro mensaje, lo felicitamos, señor presidente Funes, por su valentía. Desde Olocuilta siempre lo escuchamos en vivo. Saludos desde Aguachapán. Me escribe atentamente Mario Álvarez. Saludos, señor Funes, estoy pendiente de su programa. Bendiciones. Este mensaje lo recibo desde el 6173-1302. La verdad que la semana que viene
una vez arranque de nuevo el trabajo legislativo, soy de la opinión que la Asamblea deberá entrar a discutir en serio el problema fiscal del país y de modo especial el del financiamiento de los planes de seguridad. Hay informes de inteligencia que han dado a conocer algunos medios de comunicación que anticipan que las pandillas pudieran intentar de nuevo imponer un sabotaje al transporte público esta próxima semana, esta semana que viene, tal como ocurrió la semana pasada. Eso significa que la policía y la Fuerza Armada no pueden parar su esfuerzo de llevar seguridad a los salvadoreños, pero sobre todo a quienes usan las unidades del transporte público para ir al trabajo o a la escuela. Estos planes demandan recursos crecientes para aumentar el número de efectivos en las calles y mantener ocupados los territorios el mayor tiempo posible con mejores armas, equipo y vehículos. Según reveló en una entrevista a diario lapagina.com el diputado Juan Valiente de Arena, su fracción ya comenzó a discutir con la empresa privada el tema del financiamiento de los planes de seguridad y están abiertos al establecimiento de una nueva contribución fiscal o fondo especial, tal como existe en el caso de la salud con Fosalud o en el caso de la obra vial como Fovial. Este impuesto especial para la seguridad, como el establecido en Colombia en tiempos del expresidente Álvaro Uribe, resolvería en parte la falta de financiamiento para la Policía Nacional Civil y para la Fiscalía General de la República. Ahora, yo en lo personal, tengo que decirlo, no estoy de acuerdo en que Arena intente aprovechar políticamente la coyuntura para promover un aumento al IVA de 2 puntos porcentuales, tal como lo ha asegurado el diputado Juan Valiente. En esa entrevista, Juan Valiente dijo que su partido está en la disposición de dar sus votos para aumentar de 13% a 15% el IVA, siempre y cuando se destine un 1% de este incremento para seguridad y otro 1% para educación. Digo que no estoy de acuerdo porque para Arena, la contribución especial a la seguridad solo puede venir de este incremento al IVA. Y esto de nuevo supone aplicar o hacer recaer la carga tributaria sobre el bolsillo de los que menos ingresos tienen y no sobre los que más pueden aportar. Hay que tomar en cuenta que el IVA es un impuesto regresivo, que lo pagamos todos. Lo paga tanto aquel que tiene poder adquisitivo como aquel que tiene bajos ingresos. Y no es justo que al final paguen más impuestos los que menos ingresos tienen. Además, con esta iniciativa que está proponiendo Valiente de Arena, se pasa por alto que los 2 puntos de aumento al IVA no pueden destinarse al financiamiento de programas específicos. Cuando se cobra el IVA, lo cobrado por el IVA, sea el 13 o el 15%, como estaría proponiendo Arena, ese flujo de dinero ingresa a una bolsa común dentro de Hacienda. Allá en el presupuesto para cada ejercicio fiscal que se aprueba año con año, se puede decidir el destino de estos fondos captados por la tributación, pero no se puede, por ley, establecer que de ese incremento de 2 puntos, 1 punto va para educación y otro punto porcentual va para la seguridad pública. Un incremento al IVA, como el que está proponiendo Arena, va a tener un impacto directo en el bolsillo de los contribuyentes, sobre todo los más bajos ingresos, que deberán pagar más por los productos o servicios gravados con este 15%. Y esto no es justo. Yo no estoy de acuerdo en que se aumente el IVA. No solo porque se vuelve más regresiva la estructura tributaria del país, sino porque en estas circunstancias lo que se debe de hacer es crear un impuesto especial para la seguridad que deben pagar los grandes capitales o las mayores fortunas de nuestro país. Y también se deben de aprobar nuevas reformas tributarias y penales que permitan reducir los altos niveles de evasión y elusión fiscal que aún existen en nuestro país. Así como Arena y ANEP exigen transparencia en el manejo del gasto público, o que se recorten gastos que ellos consideran innecesarios o superfluos en las partidas del Estado, también deberían Arena y ANEP
hacer conciencia entre los grandes contribuyentes que cumplan con sus obligaciones tributarias y que dejen de evadir o dejen de eludir, que es la misma evasión, solo que una evasión de carácter legal. Con lo evadido anualmente, no habría necesidad de endeudarnos más o de aumentar la carga tributaria del país, no al menos la carga de los más pobres. Solo el listado de evasores que hizo público el Ministerio de Hacienda y por el cual el ministro Cáceres enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República, solo este listado revela que son más de 2.000 millones de dólares lo adeudado al fisco en los últimos años, que de pagarse, si no todo, al menos una parte, habría suficiente financiamiento para que funcionen los planes de seguridad pública en nuestro país, sin necesidad de que tengamos que recurrir a más préstamos o a nuevos impuestos. Así que, insisto, y esta es mi contribución al debate legislativo, el tema de la reforma tributaria, del pacto fiscal y del financiamiento para cubrir los planes de seguridad es un tema de primer orden que la Asamblea Legislativa no debe seguir dilatando. Cerramos con nuestros comentarios. Vamos a leer algunos de ellos antes de terminar nuestro programa de este día. Muchas gracias por sus acertados comentarios. Un despedido de CEL que me escribe dice: no al aumento del IVA tal como lo propone Arena. No he podido ver su programa en vivo, pero lo veré en YouTube más tarde. Muchos saludos desde Los Ángeles, California. Muchas gracias. Saludos desde Metapán. Siga adelante. Bendiciones, familia Cortés Hernández. La violencia en el país está dirigida por la mano de Arena. Les conviene tener mal al gobierno con mira a las próximas elecciones. Sin duda, en el 2018, que son elecciones legislativas, el ambiente será peor. Creo en todo el mundo hay derechas que utilizan las mismas estrategias desestabilizadoras, pero no en todos los países hay una historia de guerrilla y un pueblo que lucha. Los ciudadanos estamos atentos y ya no nos engañan. Este es un mensaje que envía Vanessa Quintanilla. Leo otro mensaje que dice, me escribe del 61317477. Esto es correcto, no se puede aumentar el IVA, siempre es el micro y el pequeño empresario y el pueblo trabajador quien más sufre y los grandes siempre evadiendo. Bueno, hasta aquí mis reflexiones de hoy. Hemos llegado al término del programa. Les invito para que no dejen de sintonizarme el próximo jueves a través del 100.9 FM del dial en Radio La Chévere, que también puede escucharla online a través de internet. Recuerde, este programa será retransmitido, lo subiremos más adelante en unas 2 horas aproximadamente en Facebook, de tal manera que si no pudo escucharlo completamente o desea verlo, puede perfectamente sintonizar en unas 2 horas nuestro canal en YouTube, Mauricio Funes Sin Censura, en lo que resolvemos algunos problemas técnicos que hemos debido enfrentar. Por lo demás, muchas gracias por su sintonía este día. Espero que haya pasado felices vacaciones. Mañana la mayoría volvemos nuevamente al trabajo, puesto que se acaban las vacaciones o el feriado para el sector privado y para el sector público. Que pase feliz noche y que Dios lo bendiga. Hasta el próximo jueves.